Cada cosa se esfuerza, en cuanto está en ella, por perseverar en su ser. Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico. Parte tercera, proposición 6. Spinoza, nace en el año 1632 en la ciudad de Ámsterdam. Nace en el seno de una familia judía, permanece en Portugal hasta fines del siglo XVI, donde nuevamente la corona toma una política muy, sangrienta con el pueblo judío, implementando la muerte y la cárcel de los judíos para confiscar sus bienes y acrecentar los recursos de la corona que se encontraba en una fase colonialista. En esta circunstancia, el padre de Spinoza, Miguel Spinoza, decide emigrar y pasa primero por Nantes, una ciudad francesa, y luego se radica en Ámsterdam. La familia de él, podríamos decir que mantuvieron la tradición judía, la práctica religiosa, sus costumbres, pero debieron salir perseguidos o exiliados como tantos otros. Y su familia vive en Ámsterdam, la capital de Holanda, en tiempos de muchas disputas entre los monárquicos y los republicanos, cosa que ya también había o estaba ocurriendo en Inglaterra y estaba por ocurrir, aconteciendo también en Francia. Baruch Spinoza, también conocido como Benedicto Spinoza, perteneció a una familia que ocupaba una buena posición en la comunidad judía de Ámsterdam. El padre de Baruch era un rico comerciante y trató de dar a su hijo una educación impecable. Con el tiempo, el joven colaboró con las actividades comerciales familiares, pero sus intereses eran otros. Su padre empezó a pensar en él como en un futuro rabino. Comienza teniendo una educación, religiosa en la comunidad, en la escuela de la comunidad judía, y se dedica a estudiar, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a estudiar hebreo, para conocer y leer las Sagradas Escrituras. Entonces es sobre todo una educación religiosa la que él comienza a tener, que de alguna manera influye en su pensamiento porque tiene por centro a Dios. Y la idea fundamental de toda su filosofía parte de la idea de Dios y de entender qué cualidades y atributos surgen de esa idea de Dios, ¿no? Así que ya desde el principio, de sus primeros tiempos, la educación que recibe Spinoza es una educación religiosa, que de alguna manera le enseña o lo lleva a poner a Dios como centro de todos sus pensamientos, ¿no? Lo que va advirtiendo Spinoza es que la práctica religiosa, las formas institucionales de la religión judía y otras también, le parecían como reñidas con el espíritu mismo de la religión y básicamente el pensamiento judío. De eso parte desde allí hasta llegar a una revisión y una reformulación de la misma idea de Dios. Allí es donde aparecen una de las características verdaderamente escandalosas de su pensamiento. Además de familiarizarse con la lectura del Antiguo Testamento y el Talmud, y con las especulaciones de la Kabbalah, los intereses intelectuales del joven Spinoza se orientaron hacia las matemáticas, la filosofía y los idiomas.
Su abierta inteligencia lo llevó a cuestionar los puntos de vista ortodoxos para la interpretación de la escritura, y en 1656, cuando solamente tenía 24 años, fue solemnemente excomulgado. De modo que a partir de ese momento quedó prohibido a cualquier miembro de la comunidad judía leer sus textos, relacionarse con él e incluso acercarse físicamente a su persona. La excomunión en la iglesia judía, en la sinagoga, es o puede ser o más leve o más dura que lo que conocemos habitualmente por excomunión en el mundo católico cristiano, porque tiene tres planos, uno podríamos decir leve, uno mediano y otro muy duro. La que recibió, la que le infligieron a Spinoza es la muy dura, que se llama el jerem. El jerem es una maldición prácticamente, serás maldito de día y de noche, y los animales, y en fin, y que es ilevantable. Quien recibe el jerem lo recibe para siempre. Spinoza afirmó también que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y que la Biblia debía ser libremente interpretada, sin prestar atención a la exégesis oficial. La hostilidad hacia Spinoza no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, fue a residir a un pueblito cerca de Leiden y 3 años más tarde a los alrededores de La Haya. Trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. Se le conoce un único intento de formar una familia que no prosperó porque el padre de la novia impuso la condición de que Spinoza abrazara el cristianismo. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Solo 2 obras fueron publicadas por Spinoza durante su vida: Los principios de la filosofía de Descartes y el Tratado teológico político, aparecido anónimamente en 1670. Poco después de su muerte, irían apareciendo sus otros escritos, y su obra más importante, La ética demostrada según el orden geométrico. Baruch Spinoza falleció de tuberculosis en 1677. Solo tenía 44 años de edad. Su filosofía fue a la vez mística y racionalista, iluminista y religiosa. Ha influido a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Sigmund Freud, a Gilles Deleuze y a muchos otros pensadores. Lo primero que tendríamos que decir es que Baruch de Spinoza como tal es un discípulo de Descartes. Pero no podemos caer en el error de considerarlo como un seguidor radical y dogmático de las enseñanzas cartesianas. Más bien lo que podríamos plantear es que Spinoza se inspira en las ideas cartesianas, en algunas ideas del pensamiento de Descartes, y a partir de esas ideas él construye su modelo filosófico, el cual obviamente tendrá un corte racionalista, pero guarda una distancia considerable con el pensamiento de Descartes. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos Descartes, observamos cómo él afirma la existencia de las sustancias. Existía la sustancia pensante, la res cogitans, y también existía la sustancia extensa o la res extensa. Para Spinoza, muy al contrario de Descartes,
pensamiento y extensión no son dos sustancias diferentes, sino que son en esencia dos infinitos atributos, óigase bien, dos infinitos atributos, dos en últimas manifestaciones de una única sustancia, a la cual Spinoza llama Dios, que en el pensamiento cartesiano es la res infinita. De este modo, la tesis de Spinoza fundamental es que Dios no se identifica solamente con lo espiritual, como era la tradición normal a la hora de llamar a Dios, sino también que Dios se identificaba con lo espacial. Es decir, Dios se identificaba con el universo entero, no con una parte del universo como hasta ahora se lo había entendido. En últimas, Dios se identificaba con la naturaleza. Dios es la naturaleza de las cosas y Dios está en todas las cosas como tal. La anterior tesis de Spinoza resulta de lo más novedosa para su época. Hasta ese momento no se había planteado una concepción de Dios de este tipo, pero para los rabinos de su tiempo, para los rabinos judíos de su tiempo, lo expuesto por Spinoza no era sino panteísmo. Ya vamos a explicar en qué consiste el panteísmo. Los motivos de la dura condena aplicada a Spinoza hay que buscarlos en sus primeros escritos filosóficos. Allí planteaba que Dios no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. En ello partía de la filosofía de Descartes, corrigiéndola. Si Descartes afirmaba que había dos sustancias, la extensa y la pensante, Spinoza entendía que ambas eran en realidad modos de una única sustancia superior, que era Dios. Pero, de este modo, al conferir la extensión infinita a la sustancia divina, se la identificaba con el universo, con la naturaleza. Para los rabinos, esto era simple panteísmo. Y por esta razón, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía y se le aplicó el herem. El herem como tal resulta siendo una especie de maldición, la cual una vez impuesta no puede ser levantada por nadie. Es una maldición eterna como tal, y en la cual lo que se hace es prohibir a cualquier miembro de la comunidad judía relacionarse con Spinoza. No se podía establecer ninguna relación económica, social, vía carta. No se podía relacionarse con él de ningún tipo, mucho menos leer sus libros, los cuales son vetados para los judíos, y mucho menos acercarse físicamente a Spinoza. Como ustedes lo ven, el herén marca fundamentalmente una hostilidad muy fuerte hacia Spinoza, y esa hostilidad no solamente es a su pensamiento, no solamente es a sus obras, sino también que es a su vida como tal. Y lo anterior lo decimos porque esta hostilidad a la cual Spinoza fue llevado no cesó con su excomunión. O sea, no es que lo excomulgaron y las cosas terminaron ahí. En Ámsterdam, donde Spinoza vivió, por ejemplo, fue una vez hubo un intento de apuñalarlo.
Y al poco tiempo de su muerte, en la lápida de Spinoza, un autor anónimo escribe la siguiente sentencia, ¿no? Muy dura. Aquí yace Spinoza. Ojalá su doctrina quede aquí también sepultada y no se propague su pestilencia. Como tal, el Erem propone un odio radical a la figura de Spinoza. Ahora bien, un elemento que resulta muy interesante del estudio de Spinoza es que, según los estudiosos de nuestro autor, la obra como tal de Baruch de Spinoza está atravesada por la armonía y por la amistad. Entonces a uno sí le asalta la duda, ¿no? Si la obra de Spinoza es un monumento a la armonía y a la amistad, ¿por qué Spinoza fue tan odiado y tan perseguido? Para poder entender esto, vamos a tener que profundizar en su obra, que es lo que vamos a realizar a continuación. Como ya lo habíamos dicho, Spinoza, al ser un discípulo de Descartes, un seguidor, más no una reproducción exacta de Descartes, no es un seguidor ciego de Descartes, lo que hace es, como ya lo vimos, o ya lo dijimos, inspirarse en las ideas cartesianas. Y una vez que profundiza, estudia, analiza y obtiene la inspiración del marco del pensamiento cartesiano, las incorpora a su modelo filosófico. La obra principal de Spinoza, la obra posiblemente más conocida, se titula Ética. Ese es su título. Y como subtítulo tiene Ética demostrada bajo, según en otras traducciones, el orden geométrico. Este es el subtítulo de la obra. Entonces lo que tenemos es una obra que fundamentalmente parte de la siguiente tesis, y es que para Spinoza lo que existe, lo que es real, es fundamentalmente un enorme cosmos. Lo que existe es un gran universo, que a su vez, que al mismo tiempo es idea y materia, que al mismo tiempo es sustancia y al mismo tiempo es cuerpo. Si se dan cuenta, con lo que acaba de decir Spinoza, lo que hace en un inicio es continuar con la visión de Descartes. Descartes continúa la visión cartesiana, pero esta vez Spinoza realiza un giro, porque Spinoza lo que va a hacer es mostrarnos, o más bien Spinoza no interpreta las sustancias, no las va a interpretar como dos realidades distintas.
ustedes recuerdan, y ya lo acabamos de enunciar cuando iniciábamos el curso, Descartes separa, ¿no?, la sustancia extensa, la sustancia pensante, la sustancia infinita. Sino que para Descartes, como tal, la sustancia y el cuerpo, la idea y la materia, vienen siendo como el anverso y el reverso, si lo queremos llamar así, vienen siendo el cara y sello de una misma realidad. O sea, la realidad es la misma, sino que se manifiesta de formas distintas. Se manifiesta, como ya lo dijimos, como idea o como materia. Se manifiesta como sustancia o como cuerpo como tal. Spinoza dice que concebir a un Dios que no es extenso es quitarle una de sus perfecciones. Entonces, un Dios absolutamente infinito no solamente tiene que incluir el pensamiento, sino que además tiene que incluir la extensión. Ahora bien, ¿qué es esta extensión? Este atributo, que es la extensión, en realidad está conformado por la totalidad infinita de los cuerpos. Esto es, por el aspecto que presenta la totalidad de los cuerpos, constituyendo al universo. Mucho cuidado con lo que vamos a decir aquí. Para Spinoza, la sustancia es la naturaleza. O eso que algunos llaman Dios. Pero Spinoza no entiende a Dios desde la perspectiva de la religión. Posiblemente esa fue una de las razones por las cuales los comulgan. O sea, cuando Spinoza habla de Dios, no habla del Dios de las religiones, porque el Dios de las religiones comete un error, según Spinoza, y es que a Dios lo personifica. Y en ese sentido, cuando lo personifica, vuelve a Dios particular. Zeus, Yahvé, Abba, pues son personificaciones que particularizan a Dios como tal. Y ese es un error, porque el Dios de Spinoza, como tal, no puede ser personal, porque Dios es perfecto. Y en este sentido, Dios, al ser perfecto, es la totalidad de lo real. Y cuando se lo personaliza, se vuelve parte de la realidad. Y es que en la postura de Spinoza, una frase muy interesante, no puede no haber un absoluto y una perfección. Por lo tanto, cuando se habla de Dios, se habla de la totalidad, y por lo tanto no se lo puede particularizar como tal. Entonces, si en lugar de postular un Dios, tal como lo postuló la religión judeo-cristiana, nosotros postulamos un Dios que sea a la vez sustancia y que a la vez se identifique con la totalidad de la naturaleza, entonces no vamos a caer en ese orden de inconsistencia lógica. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a ser absolutamente infinito. ¿Por qué? Porque va justamente a comprender dentro de sí la totalidad de lo real. Y además, Dios va a ser absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque justamente no queda nada fuera de sí, ninguna perfección posible o resto de realidad queda fuera de Dios como entidad. Obviamente, Spinoza iba a ser acusado de panteísmo, pero hay que tomar en cuenta que el panteísmo de Spinoza
no es un panteísmo al modo místico o al modo en que muchas veces intentó comprendérselo o incluso reprochárselo. El Dios de Spinoza es un Dios que contiene en sí mismo la totalidad de lo real y es una especie como de entidad lógica de la cual se va derivando justamente lo real. En este sentido, la lógica de Spinoza es sorprendente y habría que tomarla con mucho cuidado para poderla comprender. Si nosotros queremos volver a repasar lo que acabamos de decir de un poco más, de una forma más minuciosa, podríamos decir lo siguiente: la totalidad es para Spinoza Dios. Dios no puede ser sino la totalidad. Por lo tanto, todo lo que hay en el universo no es más que la modulación, si queremos llamarlo de una forma más sencilla, no es más que la expresión de esa única sustancia a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros no podemos estar más allá o no podemos estar por fuera de esa sustancia que es Dios. Entonces, para Spinoza, esta es la frase por la cual se lo acusa de panteísmo, ¿no? Si nosotros no podemos estar fuera de Dios, pues Dios tampoco puede estar fuera de nosotros. Por lo tanto, todo es Dios. Y si seguimos esta reflexión, toda cosa finita, todo cuerpo, toda extensión como tal, únicamente es una manifestación, es una expresión de la sustancia infinita. Elemento que es contundente, ¿no? Y es que si no fuese así, o sea, si lo anteriormente dicho fuera incorrecto, pues tendríamos un grave problema. Y es que si no fuese así, la sustancia pues nunca podría llegar a ser infinita. Porque tendría, ojo aquí, porque tendría a lo finito como su límite. Y lo finito, según Spinoza, no puede estar fuera de lo infinito. Por lo tanto, lo finito está dentro de lo infinito y lo finito manifiesta lo infinito desde su particularidad como tal. La perspectiva de Spinoza, muy revolucionaria, pero al mismo tiempo choca con la manera como nosotros nos representamos comúnmente a Dios. Choca con nuestra representación habitual de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación de este hecho? Y es que, según Spinoza, nosotros tendemos a concebir a Dios desde nuestra imaginación, la cual lo que hace con Dios es antropomorfizarlo, lo antropomorfiza. En últimas, o en otras palabras, le da forma humana. Y cuando la imaginación del hombre le da a Dios una forma humana, pues inmediatamente lo limita. Y al limitarlo, nos estamos privando de hacerlo
desde el punto de vista de la razón como tal, desde la cual nada real puede estar por fuera de Dios. Esa es la condición fundamental del pensamiento de Spinoza a la hora de plantear a Dios como tal. Por lo tanto, para Spinoza no hay trascendencia. O sea, es imposible creer en la trascendencia. No se puede creer como tal en el más allá. ¿Por qué no puede haber trascendencia en Dios? Fundamentalmente, no puede haber trascendencia en Dios porque Dios lo es todo. O sea, no puede haber un más allá de Dios. Y como Dios lo es todo, Dios es el universo como tal. Dios es el universo. Y el universo como tal, o en el universo como tal, se encuentran la totalidad de los cuerpos. Dios existe, pero no es trascendente. ¿Qué es si no es trascendente? Es inmanente a la realidad misma. Por lo tanto, una relación entre personas es una relación en donde la actividad de Dios está presente, porque no nos trasciende. Quiere decir que las relaciones que vinculan a los seres y las cosas entre sí, por allí está circulando la idea de Dios. No es ninguna figura eminente, ninguna entidad moral, ningún ser todopoderoso, sino que lo todopoderoso es la naturaleza misma. No pueden existir cuerpos fuera del universo. No pueden existir cuerpos fuera de Dios. De esta manera, si nosotros creemos que Dios es eterno, porque la eternidad es la mejor manifestación de lo ilimitado de Dios, pues de la misma forma el universo también tendrá que tener un no límite, también tendrá que ser ilimitado como tal. Y cuando nosotros nos planteamos el problema de la muerte no es un límite, la muerte no es un fin, sino que únicamente es la manera como se descompone un cuerpo, es la descomposición de un cuerpo, cuyos elementos pasan a formar cuerpos diferentes.